Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. ¿Qué tema más importante? Porque no siempre podemos estar hablando siempre de fe. Hay que hablar temas que son necesarios para nuestra edificación y para nuestro conocimiento. Y todos acá llevamos ya quizás un poquito más de tiempo, hay unos más menos, otros más, pero ya llevamos un poquito de tiempo acá y es bueno hablar de la iglesia, es bueno saber qué cosa es la iglesia. Y yo creo que nunca he hablado en otras ocasiones de cómo fueron mis inicios en la iglesia. Y les voy a contar brevemente cómo fueron mis comienzos en la iglesia. Yo no creía, yo era una persona que era del mundo, vivía en el mundo, no creía en Dios, no fui educada en esos principios, pero mi esposo sí. Él viene para este país, yo me quedo en mi país y nosotros pasamos un proceso que ya muchos de ustedes conocen, un proceso bien doloroso. Fuimos estafados con dinero, pasamos muchísimas cosas en ese tiempo. Y en ese tiempo, ya llegó el tiempo que Dios tenía preparado, que yo toco fondo. Yo empiezo a sentir algo en mi interior, que una tristeza, un desasosiego, una falta de esperanza, todo lo que viven las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Exactamente como vive el mundo. Desesperación, tristeza, desasosiego, falta de paz, falta de esperanza. Y yo toco fondo. Yo llegué a sentirme ya en un estado depresivo en mí. Mi esposo, que ya estaba acá congregándose, asistiendo a una iglesia, él me hace, cuando me ve así en esas condiciones, porque hasta ese momento yo había rechazado. Él me había hablado, pero yo había rechazado. Y yo decía, sí, para ti, está bien, pero no para mí. Y entonces, pero cuando llega ese momento en mi vida, que ya estoy en ese estado tan mal, como que fue el momento en que abrí mi corazón a las cosas del Espíritu, a las cosas espirituales. Llegó mi hora, como le ha llegado a mucha gente acá. Y mi esposo me hace la oración de fe, me llama en una de las llamadas, me dice, ok, repite conmigo. Yo no sabía ni lo que yo estaba diciendo. Me hace la oración de fe y yo repito la oración de fe con él. Y él me dice, ahora tienes que buscar un lugar donde asistir, un lugar donde congregarte, busca una iglesia, pero tienes que escuchar palabra de Dios. Y yo le hice caso. Empecé a averiguar ahí por el barrio donde había una iglesia, donde había un lugar. Y resulta que a 2 casas de mi casa se reunía un grupito de cristianos pequeño, un grupito pequeño, lo que nosotros conocemos como célula. Y estaba a 2 casas de la mía. Ni por la mente me había pasado, ni nunca me había enterado de eso. Entonces averiguo, me dicen, y comienzo a ir a la célula. Había un grupito ahí de hermanos. Me gustó cuando fui. Me recibieron muy bien. Allí me volvieron a hacer repetir la oración de fe. Y el domingo me llevaron para la iglesia. Melissa era bien chiquitica, bien pequeñita. Y me fui para la iglesia con Melissa. Cuando llegué a la iglesia me gustó también. Me gustó el ambiente, me gustaron la manera en que se trataban los hermanos, me gustó la alabanza, que no sabía que se llamaba alabanza, para mí eran canciones, pero me gustó el ambiente que había allí, porque era diferente a lo que yo estaba acostumbrada en el mundo. Me gustó la palabra del pastor también. Y tanto fue así que empecé a asistir todos los domingos. No dejaba de ir. Para mí, el estar allí escuchando la palabra me llenaba. Por el proceso que yo estaba pasando, yo salía por la puerta, hermanos, de una manera diferente totalmente. Aquella tristeza se empezó a ir, aquel desánimo se empezó a ir, empezó a llegar a mi vida esa esperanza en lo que yo estaba pidiendo, en lo que yo quería, que era la reunificación de mi familia. Todo en mi vida comenzó a cambiar. Y yo no dejaba de ir a la iglesia. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le doy gracias a Dios todos los días, grandemente, por aquellos hermanos de la célula, por aquel grupito que yo conocí primero,
porque yo estaba solita, mi familia toda estaba acá y yo estaba sola con Melissa allá. Entonces yo también tenía ese sentimiento de soledad porque no sabía cuándo se iba a resolver mi problema. Aquellas personas no me dejaron sentirme nunca más sola. Ellos pasaron a ser parte de mi familia. Ellos fueron mi familia en todo ese tiempo, orando por mí, la reunificación de mi familia. Tanto fue así que cuando mi esposo, las poquitas veces que pudo ir, porque de 4 años fue una vez al año, imagínense. Nada más que nos veíamos una vez al año y arriesgándose, porque en ese tiempo era ilegal. Tenían que pasar 3 años para que la persona pudiera viajar allí. Si lo cogían, le metían una multa tremenda y era tremendo problema. Gracias a Dios, porque fue Dios, nunca lo cogieron, siempre pasó por inmigración bien, nunca tuvo problema. O sea, la mano de Dios estuvo ahí. Y tanto fue que me gustó la iglesia que cuando él iba, los poquitos días que iba, si caía domingo, nos íbamos para la iglesia. Yo ya no dejé de ir más a la iglesia. Me bauticé. Pasé un curso porque allá es diferente que acá. Acá hacemos una clase, te enseñamos lo que es el bautismo y ya, para las aguas, como dice la Biblia. Pero allá no, allá tienes que pasar casi un discipulado para poder bautizarse. Y me tomó 3 meses poder bautizarme. Casi un discipulado, en serio le estoy diciendo. Y después, ese grupito donde yo me estaba reuniendo, esa célula, la casa donde se hacía, no pudo seguir haciéndose allí. Entonces fue el momento en que ya Dios me empezó a pedir ya de mí, ¿qué vas a hacer? Yo tenía y podía dar mi casa para abrirla y que se hiciera la célula en mi casa. Lo consulté con mi esposo porque no estaba muy convencida, le soy sincera, pero mi esposo me recordó el pasaje de Obed-Edom, cuando la presencia de Dios, el arca de Dios fue a casa de Obed-Edom, y dice que Obed-Edom, ese tiempo que estuvo el arca de Dios, fue extremadamente bendecido. Y me habló y me dijo, sí, abre la casa, eso es tremenda bendición. Y lo hice, abrí las puertas de mi casa y esa célula pasó a mi casa. Yo no como líder, pero sí como anfitriona. Amén. Así que bueno, esos fueron mis comienzos en el Evangelio. Esos fueron mis comienzos, esos fueron mis primeros pasos en la iglesia. Ese fue mi comienzo. Usted también tiene el suyo. Cada uno de los que están acá tiene el suyo. Y si yo les preguntara en esta hora, bueno, ¿para qué cree usted que existe la iglesia? ¿Para qué cree que existe la iglesia de Cristo? Y quizás obtuviera muchísimas respuestas. Por ejemplo, alguien me podría decir, existe la iglesia para poder satisfacer mis necesidades espirituales. Existe la iglesia porque allí es donde vengo a soltar mis penas, mis cargas y todo lo que tengo. Existe la iglesia porque es el lugar donde vengo a adorar a Dios. O existe la iglesia porque es el lugar donde aprendo más de la palabra de Dios. Y todas las respuestas están correctas, pero no es la razón por la que existe la iglesia. Esas razones que te he dado son las razones del por qué tengo que congregarme. El por qué la Biblia me dice que tengo que congregarme, pero no es la razón por la cual existe la iglesia. La iglesia existe para proclamar la verdad de Jesucristo. Amén. ¿Cómo proclamamos esa verdad? Ofreciéndole a las personas, a todo ser humano, a la humanidad entera. Diga conmigo el amor, la compasión y la esperanza en un Dios que salva. Para eso es que existe la iglesia. La iglesia existe para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de que sea salva. Todo lo demás es el por qué yo me tengo que congregar.
¿Por qué yo no debo de dejar de congregarme? ¿Por qué yo no debo de dejar de asistir a la iglesia regularmente? ¿Por qué? Porque me alimento de la palabra, porque aprendo la palabra, porque tengo la oportunidad de adorar a Dios, porque allí crezco espiritualmente, porque son satisfechas mis necesidades espirituales. Recuerde, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un espíritu que necesita ser lleno. No puede estar vacío. Cuando estábamos en el mundo, ese espíritu, ¿cómo estaba? Vacío. ¿Cómo nos sentíamos? Vacíos. ¿Cómo era la situación emocional nuestra? Muchos en depresión, muchos en tristeza, muchos no tenían paz. Esa era nuestra realidad. Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué tengo que congregarme? Para que yo pueda hacer todas estas cosas. Amén. Mire cómo lo explicó el apóstol Pablo. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 15. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna significa sostén y baluarte significa protección. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Es el sostén y la protección de la verdad. Lo que aquí está escrito. Eso es lo que es, para lo que es y la función de la iglesia. Cuidar, proteger, sostener la verdad. Amén. Muchas razones por las que debemos congregarnos, pero una sola razón por la que existe la iglesia y la función de la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué cosa no es la iglesia? Antes de caer en ese punto, usted pudiera por un minuto imaginarse si la iglesia no existiera, ¿cómo estaría su vida? O sea, ¿dónde estaríamos nosotros si la iglesia no existiera? Como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza. Sin esperanza de salvación, sin esperanza de vida eterna, sin esperanza de nada. Viviendo el día a día, sabe Dios cómo o como lo solíamos vivir. Entonces, valore la iglesia, valore lo que Dios ha hecho, valore, esta no es creación del hombre, la iglesia no la creó el hombre, la creó el Señor. Amén, y vamos a ver cómo funciona un poquito más adelante. Ahora, ¿qué cosa no es la iglesia? La iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el local, no, esa no es la iglesia. La iglesia somos todos los que la conformamos. Todas las personas que la conforman y están unidas en una misma fe, la fe en Jesucristo. Porque puede ser que aquí haya gente pero que no tenga la fe en Jesucristo. Y esa no es iglesia. La iglesia es la unidad de los creyentes que tienen su fe puesta en Jesucristo. Amén. Y lo otro es, todas esas personas que estamos unidas en esa fe, en la fe en Jesucristo, tienen una característica. Perseveran en la fe día a día. Esa fe nos hace, ese Cristo nos hace perseverar en la fe día a día. Esa es la iglesia. Mire lo que dice Efesios 5:23. Porque he escuchado erróneamente, y usted quizás también lo va a escuchar, personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Y eso es un error. Tú eres la iglesia cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo. Por ti solo no eres la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Y ahora lo vamos a leer. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Vamos a Colosenses 1:18, aquí también nos los explica claramente. Y dice así, y Él, ¿quién es Él? Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Estamos claros? Que la iglesia es el cuerpo. Aquí en estos dos versículos lo dice claramente. Jesús es la cabeza, la iglesia que somos nosotros, somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso es muy importante que nunca menospreciemos a nadie. Así sea el más pequeñito, no lo podemos menospreciar. Porque si esa persona está unida en la misma fe de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo y es iglesia también. Amén. Por ejemplo, yo no puedo decirle a mi hermano Joandri, yo no te necesito. O él no me puede decir a mí, yo no te necesito. Cada uno de los que estamos acá, que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos. Por muy pequeño que sea, somos necesarios. No podemos menospreciar a nadie, hermanos. Diga conmigo, a nadie. Aquí en este versículo que les voy a leer ahora, lo explica bien detalladamente. Vaya, es increíble la explicación que da el Señor acá. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 12 al 21. Mire, ni siquiera Jesús, siendo la cabeza, puede decirle al pie, yo no te necesito. Y así como Él nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Por muy pequeño que sea, cada uno de nosotros es necesario. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿cuántos miembros tiene usted en el cuerpo? Muchos. Unos mayores, otros menores, ¿no es cierto? El ojo no es del mismo tamaño que el pie. La pierna es más grande que el ojo, pero no porque el ojo sea más pequeño, lo voy a menospreciar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de cuántos espíritus? De un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo, la iglesia es una sola, compuesta de muchos miembros. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es por eso tan importante, y yo a usted le daría un aplauso a esta palabra, porque está bien explicadito. No hay dudas. Amén. Por eso es tan importante no darle cabida aquí dentro de nosotros a la envidia. Si hay alguien de nosotros que ha sido bendecido por Dios y es reconocido, todos deberíamos alegrarnos. Porque así es como funciona el cuerpo. Y por el contrario, si hay alguno de nosotros que está pasando por una situación, todos deberíamos de sentir empatía,
de dolernos con esa persona, porque así es como funciona el cuerpo. Ya lo vimos. Si usted lo pone en el ejemplo de su propio cuerpo, usted nunca menosprecia a ningún miembro de su cuerpo. Para usted todos los miembros son importantes. Porque si usted estuviera cojo, suponga que el pie no lo tiene, que usted no tiene pie, ¿qué va a pasar? Va a estar cojo, no va a caminar bien. Si a usted le falta un ojo, va a estar tuerto, no va a ver bien. Entonces, así mismo funciona el cuerpo de Cristo, así mismo funcionan los miembros. Si hay alguno de nosotros que está pasando una situación, sea un problema de enfermedad, sea un problema que haya perdido a un ser querido, cualquier cosa que haya sido, nos sentimos empatía con esa persona, nos dolemos con esa persona, sentimos y nos ponemos en sus zapatos. Igualmente, si alguno de nosotros recibe honra y es reconocido, alégrese. Alégrese con ese hermano que fue bendecido por Dios. Amén. Mira 1 Corintios 12:25. Dice así. Casi todo esto está en Corintios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Está claro? Amén. Ahora, si amamos la iglesia, ¿cuántos aman la iglesia? Yo también. Si amamos la iglesia, también amamos a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Porque sabemos y dice la Biblia que por Él han sido establecidas. Y toda autoridad que Dios puso es un colaborador de Dios. Amén. Los quiero llevar. Romanos 13:1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora, si amamos la iglesia, y todo esto que les he hablado nos está llevando a estos puntos. Si amamos la iglesia, amamos las autoridades que Dios estableció en la iglesia. Si amamos la iglesia, no nos resulta un fastidio el congregarnos. No nos resulta un peso el congregarnos. No somos de esos hermanos y de esos creyentes que hay que estar constantemente empujando para que asista a la iglesia. Porque amamos la iglesia. Ya sabemos lo que es la iglesia y para lo que existe la iglesia. Amén. Si amamos la iglesia, servimos al Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor de la iglesia. Si amamos el cuerpo, servimos a Cristo sirviendo a nuestros hermanos. Ahora, ¿con qué motivación yo tengo que servir a Dios? Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 12, 24. Porque no es servir a Dios de cualquier manera. Es servir a Dios con la motivación correcta. Diga conmigo, con la motivación correcta. Dice 1 Samuel 12, verso 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El pastor hace poco predicaba sobre las cosas que nosotros no debemos considerar. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo algo que sí debemos considerar. Y sí debemos considerar servirle a Dios con todo nuestro corazón. Yo pienso que uno le sirve a Dios por amor y por agradecimiento. Amén. Por amor y agradecimiento. Esas son las motivaciones correctas que te llevan a ti a servir al Señor. Independientemente de que sabemos que Dios le ha dado a todas las personas, diga conmigo, a mí también, dones y talentos. Al menos un don y un talento te tiene que haber dado el Señor. Porque no somos extraterrestres. Aquí no hay nadie que sea de otro planeta. A todos nos ha dado Dios algo con lo que podamos servir
la iglesia a mis hermanos. Y quizás tú no estés sirviendo en la iglesia, pero quizás tú estés haciendo algo y estés sirviendo a tus hermanos de otra manera. Aquí hay muchas personas que no es que están en un área específica de la iglesia, pero traen gente a la iglesia, pasan buscando gente y la traen y hacen ese servicio. Y eso es un servicio a Dios, porque son personas, son hermanos que no tienen transporte. Eso es servir también al Señor. Eso también es dar, o sea, tú también, y eso es algo que debemos de hacer todos, dar la palabra, invitar personas a la iglesia. De esa manera tú también sirves al Señor. Independientemente de que Dios le ha dado algo a todos, por lo que podamos nosotros ofrecer un servicio aquí en su casa. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5, versos 25 y 27, porque yo y todos deberíamos hacernos esta pregunta: ¿cuánto ama Jesús a la iglesia? ¿Qué amor es el que tiene Jesús por su iglesia? Acá vamos a leer que Él la compara al amor que debe tener el esposo por la esposa. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Fíjese cuánto la amó, que dice que se entregó por ella. Recuerda, hermanos, la iglesia es la novia del Señor aquí en la tierra, pero un día va a ser la esposa en el cielo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Es mi deseo en esta noche dejar en tu corazón, pon la mano en tu corazón, que aprendas a amar la iglesia, que aprendas a amarla como Cristo la ama. Cuando llegamos a ese nivel, entonces nos preocupamos por los hermanos y oramos por ellos. Cuando llegamos a ese nivel, no somos instrumento que puede usar Satanás para dividir la iglesia o para que alguien venga y siembre cizaña en nuestros corazones. No podemos ser ese instrumento de murmuración, de chisme, de esas cosas que tanto daño hacen a la iglesia de Cristo. Yo pienso que se pagó un precio muy alto en esa cruz para que la iglesia que se compró a precio de sangre hoy pudiera funcionar y pudiera ser de bendición a todas esas personas que entren por ahí. Una de las cosas que me gustó de la iglesia cuando fue el ambiente que se genera en una comunidad de fe, un ambiente de amor, un ambiente de unidad, un ambiente donde nos preocupamos los unos por los otros, un ambiente donde si mi hermano está pasando algo, yo oro por él y me preocupo por él. No soy indiferente a la necesidad de mi hermano, sino que me preocupo. Esa es la iglesia que se pagó a precio de sangre. Esa es la iglesia que dice la Biblia que es sin mancha y sin arruga y que un día Él va a venir a buscarla. Yo te animo hoy a que ames la iglesia, a que le pidas a Dios que se despierte en ti ese amor por la iglesia, ese amor por estar en su casa, ese amor por relacionarte con tus hermanos, ese amor para no menospreciar a nadie, para no decir, no, yo no necesito de esta persona, yo no necesito de aquella. Todos nos necesitamos, todos tenemos necesidad unos de otros, estamos unidos en la misma fe y queremos que eso siga siendo, porque esa es la iglesia de Cristo. Te animo en esta noche a que si tienes algo que poner al servicio del Señor, lo hagas
y le sirvas a Dios con la actitud correcta, le sirvas a Dios poniendo algo de ti, haciendo algo por el lugar donde Dios te trajo, que te sientas orgulloso y puedas decir, esa es mi iglesia. A propósito, le puse, que no se los había dicho, le puse por nombre a esta prédica, amor por mi iglesia. Porque no está mal decir, esa es mi iglesia. Porque a veces la gente te corrige y dice, no, esa es la iglesia del Señor. Por supuesto que es la iglesia del Señor. Él es la cabeza. Pero ahí es donde Dios me puso. Ahí es donde Dios me ha hecho crecer. Ahí es donde he conocido la palabra de Dios. Ahí es donde he sido instruida en los caminos de Dios. Entonces con todo orgullo puedo decir, esa es mi iglesia. Amén. Pongámonos de pie.